Sí, hola, buenas noches, queridos alumnos. Qué gusto saludarles nuevamente. Aquí un saludo muy afectuoso. Vamos a continuar con nuestra clase de historia sagrada. Me da mucho gusto saludarles, verles y nos quedamos con el reinado de Salomón. Fue la última de las diapositivas que vimos aquí en su plano bíblico la visión. Espero que lo estén estudiando y que sigan por su parte estudiando la Biblia como siempre. Bueno, decíamos del reinado de Salomón. Aparece en el plano bíblico como un castillo grande, magnífico, dorado, lo cual pues nos implica, ¿no? La grandeza del reino, ¿no? El tercer rey de Israel, el hijo de David, tiene un reinado cubierto de oro en base a las conquistas ganadas por el reino anterior, el reino de su padre David, que le dieron plena riqueza y estabilidad al pueblo hebreo, ¿no? Decíamos que Salomón se establece por voluntad divina. Él tiene dos sueños donde Dios le otorga riquezas, poder, y es el caso de una persona que empieza bien, pero terminó mal porque sus alianzas con las mujeres de otras naciones introdujeron idolatrías e inconvenientes a Israel, y es ahí donde entramos en la siguiente diapositiva. La ruptura. Ah, sí. La descendencia de Salomón, vamos a leer Primera de Reyes 12:16. La división del reino. Ustedes pueden ver al rey en medio y rompiéndose la tierra como si fuera una gran división. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Encontramos en la figura 49 la ruptura, la división de Israel tras el reinado de Roboam. Las divisiones son frecuentes, las divisiones por motivos económicos, religiosos, políticos, sociales, pero una vez más, al no valorar el pueblo, el cumplimiento de Dios, de llevarlos a vivir una tierra donde fluye leche y miel. Si hay leche, quiere decir que hay ganado, hay pastura, hay toda clase de especies domesticables. Miel quiere decir que hay frutos, que hay árboles, que hay abejas, que... Y como no valora el pueblo el cumplimiento de Dios, regresaron a la pobreza rotunda y al cautiverio. Tenemos un Dios que bendice, pero bendice la obediencia. Este pasaje revela un momento crítico donde la dureza del liderazgo provoca la fractura del pueblo. Fíjate nada más. Cuando Roboam rechazó escuchar al pueblo, habló con arrogancia. En ese momento se abrió una grieta, pero también una grieta social, espiritual, política, que terminó dividiendo el reino. Y proféticamente este texto, amados del Señor, tiene mucho significado que nos advierte que cuando un líder pierde la sensibilidad humana, la sensibilidad espiritual, no escucha con humildad. Dios permite que las estructuras se sacudan y los pueblos busquen otro rumbo.
Es una voz profética para la iglesia de nuestro tiempo. Los tiempos de Dios demandan, queridos seminaristas, líderes que escuchen su voz, que pastoreen con sabiduría, porque cuando el corazón se endurece, los reinos se dividen. Pero cuando hay humildad, hay discernimiento, Dios preserva la unidad y afirma su propósito sobre su pueblo. Pero hubo esa división, esa fractura, esa ruptura. Vamos a ver la figura número 50 en tu plano bíblico, que es la cárcel. Qué terrible la caída de Samaria y el cautiverio, amados, el cautiverio como esclavos, aquellos que fueron designados por el Eterno para ser reyes y sacerdotes, ahora son nada menos que cautivos. Segunda de Reyes 17, 9 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Cautivos, Asiria. De Asiria toda casa dividida se debilita principalmente cuando se desconoce a Dios. Al ver los enemigos de Israel en la confusión en que el pueblo se encontraba, se aprovecharon, los vencieron, los encarcelaron, se los llevaron con cadenas, no importa que fueran niños y niñas, jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, varones, mujeres. Ay, este es uno de los pasajes más solemnes de la historia de Israel. Cuando la desobediencia persistente, pues se abre la puerta al juicio y la pérdida de la herencia espiritual. Dios siempre levanta profetas antes del juicio. Estuvo hablando por Isaías, estuvo hablando por Jeremías, estos profetas llamados preexílicos, para llamar a su pueblo a volver al pacto. Una y otra vez le dijeron: arrepiéntanse, vengan, restauren la fidelidad, adoren al Señor. Pero desde los días de Salomón, al final de su reinado, se contaminó el pueblo de Israel debido a los dioses de otras naciones que entraron al pueblo a través, bueno, ustedes lo vieron, de las mujeres. Y qué difícil recuperar la herencia que él les había prometido. Vemos la figura número 51 en el plano bíblico. En tu plano se llama el incendio. Dice Segunda de Reyes 25:9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Aquí encontramos una verdadera tragedia, la destrucción de Jerusalén, del templo. ¿Dónde está tu Dios?, les decían los asirios temibles. Pero ¿sabes qué? Templos de piedra pueden arder, quemarse, pero Dios purifica y restaura a su pueblo. De Jerusalén posterior al cautiverio del pueblo hebreo, en consecuencia,
de esa confusión, sus enemigos lo saquearon, se llevaron el oro, todo lo que encontraron, violentaron, violaron. Tú lo puedes leer en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Es un libro verdaderamente patético, triste, de lo que pasó allí en Jerusalén. Es uno de los momentos más dolorosos de Judá, la destrucción de Jerusalén y del templo. El templo es símbolo de la presencia de Dios, pero ahora está en llamas proféticamente este acontecimiento. ¿Qué nos habla a nuestro corazón? Que cuando una nación abandona persistentemente el pacto y endurece su corazón, aquello que parecía inconmovible puede ser sacudido. Aunque los hombres puedan destruir templos de piedra, nunca podrán apagar el propósito eterno de Dios. Dios permitió esto para hablarles a Israel. Entonces el Señor va a permitir cambios, algunas estructuras, para purificar a su pueblo y preparar una restauración futura, recordándonos que la verdadera morada de Dios no es un edificio, no es la estructura, infraestructura, sino la verdadera morada de Dios es su pueblo arrepentido y consagrado, que vuelve a buscar su rostro santo. Pasamos a ver el libro de Daniel. Ya en el cautiverio, Daniel es uno de los cautivos que es llevado a Babilonia. Si tú lees el libro de Daniel, es un libro muy interesante, muy profundo. Hay que leerlo con mucho estudio, pero es muy revelador en enseñanza. El libro de Daniel, cuyo nombre en hebreo es Daniel, Daniel, que significa Dios es mi juez, pertenece al periodo del exilio en Babilonia. Fue en el siglo VI antes de el Mesías. Tradicionalmente se le atribuye al profeta Daniel, un gran escritor, con el propósito de mostrar la fidelidad de Dios a su pueblo en medio de imperios paganos y revelar con visiones proféticas el desarrollo de los reinos futuros a Daniel, los reinos humanos, hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Aleluya. El mensaje central destaca que Dios gobierna la historia. Dios está gobernando nuestra historia, la historia de tu vida. El mensaje central es que Dios honra a los fieles, ¿no? Eh, los amigos de Daniel no fueron calcinados, o Daniel fue echado al foso de los leones y los leones no lo devoraron. Por eso su importancia en las escrituras del libro de Daniel radica que es uno de los libros proféticos más trascendentes. Los especialistas en escatología están sorprendidos de la precisión del asunto de las famosas 70 semanas de Daniel, que es muy trascendente sobre los tiempos finales, sobre el Mesías Rey, el reino de Dios. Y de esta manera fortalece siempre nuestra esperanza como creyentes, aun cuando estemos en la adversidad.
Vamos a el plano bíblico, la figura número 52, la gran imagen, ¿verdad? Aquí encontramos la gran imagen. No sé si se alcanza a ver, usted en su plano la va a buscar. Y dice Daniel 2:31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La visión de la estatua que tiene el rey Nabucco, y no había forma, Nabucodonosor, no había forma de interpretarlo, pero Daniel, con la sabiduría del Eterno, le dice que naciones pasarán, cada uno de los materiales que estaba hecha esa gran imagen representaba un reino, ¿verdad? Pero el reino eterno de Dios permanece para siempre. Ese fue el mensaje, ¿no? Dios se presenta en un sueño al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y en días posteriores, un hombre de Dios, Daniel, le interpreta la imagen de una figura de los imperios que gobernarán en el tiempo de la tierra. Tú puedes leer y de tarea, por favor, ve qué imperios pasaron, ¿verdad? Esta visión revela cómo Dios permitió que el rey contemplara la grandeza aparente de los imperios humanos. Es como hoy día, ¿verdad? Hay alguien que dice que quiere volver a ser América grande. Cualquier imperio pasa, pero el que nunca pasa es el reino de Dios. La estatua imponente simboliza el poder político, militar, económico de los reinos que iban a dominar la historia. Sin embargo, proféticamente este pasaje nos recuerda que lo que parece sólido, glorioso, a los ojos humanos es solo una estructura temporal dentro del plan soberano de Dios. Los imperios se levantan, brillan por un tiempo, pero luego desaparecen. Pero el Señor permanece gobernando la historia desde su trono eterno. Hay una frase de Daniel muy importante que dice que Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Por eso la iglesia y los hombres del Espíritu deben discernir los tiempos. ¿Estás discerniendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Tienes corazón profético? Pídeselo a Dios. Para no confiar en la grandeza de los sistemas humanos, amados, sino alinearnos con el reino eterno que Dios está estableciendo sobre la tierra. Vemos la siguiente figura que es la 53, la restauración. Ahí en Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya se habla de restaurar, ¿eh? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermanos, vamos en cuenta regresiva hacia el Mesías. El santo Mesías regresará, esa es la promesa. La historia avanza hacia Cristo, siempre según el plan profético de Dios. Después de esta restauración hay profetas
post-exílicos, quiere decir después del exilio, se cumplen las 70 años y regresa Israel a su tierra que fluye leche y miel por un decreto de un rey que se llamó Ciro. Y este Ciro permite la restauración de Jerusalén, del templo. Puedes leer el libro de Nehemías, el libro de Esdras y los profetas posexílicos, Zacarías, Ageo, Malaquías, ¿no? Entonces, hemos de ver aquí en esta figura 53 que ante el fracaso, la destrucción física y espiritual del pueblo hebreo, buscó la restauración de Jerusalén, quedando en un segundo término la restauración espiritual. ¿Qué es más importante? Es la espiritual, porque Dios solo puede operar y trabajar en corazones sinceros y arrepentidos, por lo que no pudieron ver que Jesús era el Mesías esperado. Había sectas religiosas muy importantes, los fariseos en tiempos de Jesús. Y dice la Escritura, hablando de nuestro amado Mesías Yeshua, a lo suyo vino, a lo suyo, no dice a los suyos, no, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, estudiar a Daniel y a los profetas después del exilio nos muestra momentos precisos de la historia sagrada que Dios había establecido un tiempo señalado para la manifestación del Mesías. Aun cuando Jerusalén estaba en ruinas y el pueblo en restauración, el Señor ya había marcado en su calendario profético el momento en que iba a nacer el ungido de Dios en esta tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pastoralmente, leer estos profetas postexílicos y a Daniel nos hacen ver que Dios gobierna los tiempos. Dios está gobernando las estaciones. Las ruinas pueden ser restauradas y los caminos preparados para que el plan divino siempre apunte hacia nuestro amadísimo Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Los tiempos de Dios siempre van a conducir al establecimiento de su reino y la manifestación de su propósito eterno. ¿Qué les parece? Amados, está llegando el momento en que vamos a entrar a la historia sagrada en el Nuevo Testamento. ¿Les gusta esto? Pues a mí también, qué gusto estar con ustedes. Ahí les va. En el libro de Mateo. ¿Cuántos han leído Mateo? Es una joya. Es una verdadera joya literaria y de información espiritual del más alto nivel que nunca ha habido en la tierra. Mateo nos habla del nacimiento y de la vida del santo Mesías, el Hijo de Dios. El Evangelio, la palabra Evangelio, Evangelion en griego, Evangelion, alguien repita Evangelion, que es Evangelio, pues somos evangélicos, porque nosotros los cristianos evangélicos proclamamos las buenas noticias de salvación, de perdón de pecados,
y de vida eterna juntamente con Dios y nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, cuyo nombre en griego es Mataios, fue escrito en el siglo I después de Cristo, pues sí. Tradicionalmente está atribuido a Mateo, uno de los 12 discípulos apóstoles de Cristo, y su propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías prometido, el rey. Mateo era un judío y escribe con un pensamiento judaico muy profundo, pero muy real, que Jesús es el Mesías prometido, el rey que cumple las profecías del Antiguo Testamento. En esta historia sagrada, el mensaje central enfatiza el reino de los cielos. Alguien diga el reino de los cielos. La autoridad de Cristo, la justicia de corazón enseñada a sus discípulos, a la gente mediante su prédica, sus discursos, sus enseñanzas, son formidables. Los discursos de Jesús hondos llegan al corazón, especialmente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está ahí en Mateo. Su importancia es que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando el cumplimiento de las promesas mesiánicas y estableciendo las bases doctrinales del discipulado de la Iglesia y del reino de Dios. Puedes ver ahí en tu cronología, ahí en el 54, ahí está una cronología. Ahí hay un pergamino que dice 400 años de silencio, aunque Dios siempre está obrando, no tenemos un Dios mudo. Hubo quien estuvo trabajando los esenios, estuvieron, ¿sí? Entonces, vean ustedes, hay una cronología en el siglo I. El primer año posterior al nacimiento de Jesús, hay algunas divergencias de cuándo nació Jesús, si en el año 0, en el año 4 o en el año -4, según. Pero contamos con 40 siglos, 4000 años transcurridos desde la salida de Adán y Eva del huerto de Edén, y la promesa de Génesis 3:15 se cumple. ¿Dónde? En el nacimiento 54. Ve en tu plano bíblico la figura 54. Aquí está, aquí está. 54. Mateo 1:23. Te lo leo textual. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, ahí está Joseph, Miriam y Yeshua. Yeshua nace bajo la protección de su padre adoptivo, Joseph, y de Miriam, su madre biológica, estando consciente de que este hombre es el Mesías prometido por Dios, el Redentor del mundo. Este versículo anuncia el cumplimiento glorioso de la profecía de que Dios mismo decidió habitar entre los hombres. Entre los hombres. El nacimiento de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, hermano, sino fue la manifestación en la historia sagrada del plan eterno de Dios para acercarse a la humanidad y traer salvación. Proféticamente, el nombre Emanuel, que escribió 700 años antes Isaías,
Isaías no tenía la revelación que el ángel le dio a María, que se debiese de nombrar Yeshua. Isaías se quedó con Emanuel. También le puso admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero Emanuel proclama que Dios no permanece ni distante ni indiferente, sino que Dios está con nosotros. Aleluya, que Dios camina con su pueblo y nos dio al Hijo de su amor. Bendito sea por los siglos de los siglos, Jesucristo. Él entró en la historia y revela en medio de sus luchas. Para la iglesia esta verdad es la más poderosa en medio de la oscuridad del mundo, que hay un Salvador, que hay un Señor, que hay un Rey soberano, que vino y visitó al mundo en carne, de carne y hueso, un ser humano, pero a la vez con el ADN, la paternidad divina, la presencia de Dios sigue manifestándose hoy día entre aquellos que le buscan. Es necesario predicar el Evangelio. Es necesario de decir, vino Jesús. Yeshua vino a este mundo recordándoles que donde Cristo está presente, hermanos, hay esperanza, hay redención y el inicio de una nueva historia bajo el gobierno del reino de Dios. Soy su amigo Javier, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado, queridos seminaristas. Un saludo a todos y cada uno. Un abrazo al apóstol Lugomar Álvarez Espinosa, mi querido sobrino, mi querido amigo, el licenciado Arturo Cuayahuil. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguirá mi esposa en la siguiente clase. Shalom, shalom. Qué gozo.